Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Meditación. Ciertamente, estamos viviendo tiempos bastante difíciles debido a lo de la pandemia del coronavirus, lo que ha hecho que muchos llenen sus vidas de mucha angustia, de mucha zozobra, de mucho temor, de mucho miedo. Esto por sus propias experiencias vividas o por experiencias vividas con sus seres queridos. Pues a partir de hoy, durante los 4 siguientes programas, vamos a hablar sobre el particular, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el Señor al respecto. Me refiero al miedo, al temor, y cómo debemos de afrontar el mismo basados en su palabra. Por lo tanto, el tema que vamos a comenzar a desarrollar se titula Vivir sin miedos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 26 al 33, el Señor nos hace una petición a ustedes y a mí. Nos pide que ante las dificultades, ante los problemas, debemos ser fuertes, debemos de ser valerosos. Él desea que nosotros vivamos sin miedo, como corresponde a vivir a un hijo o a una hija de Dios, ¿no? El miedo causa problemas espirituales. El miedo puede paralizar la fe incluso. Fíjense bien lo que les voy a decir. O bien la fe aleja el miedo o el miedo aleja la fe. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Algunas personas tienen tanto, pero tanto miedo que no solamente confían de que Dios pueda hacer algo grande en sus vidas, sino que ni siquiera pueden creer que Él les va a suplir de su alimento de cada día. Por eso es que el miedo crea muchos paralíticos espirituales. Los temores nos condenan a una vida de profunda angustia, ciertamente. Y no hay nada más trágico, no hay nada, podemos decir, más fuera de lugar que un hijo o una hija de Dios sin felicidad, que un hijo o una hija de Dios sin paz interior, como que no cabe dentro de su ser cristiano. En ocasiones nos encontraremos con gentes angustiadas, muy atemorizadas por los problemas de la vida, por acontecimientos adversos e inesperados, por la enfermedad propia o ajena. Por otro lado, pues vemos también y con mucha frecuencia a cristianos con otro tipo de temor, el sentirse atenazados por un miedo vergonzoso de hablar de Dios, temor de mostrar cuando es necesario su condición de fieles discípulos de Cristo. ¿Por qué es esto? Porque tienen miedo, tienen temor al que dirán los demás si yo hablo de Dios, por un miedo al comentario desfavorable que hagan de su persona, por un miedo a ir contracorriente con el estilo de vida del mundo actual, por un temor a ser excluido del grupo de amigos o de compañeros de trabajo, por defender sus convicciones cristianas en el momento que se requieran. O sea, que se dejan guiar por los respetos humanos, etcétera. Qué pena, realmente sería una gran pena, hermanos, que se descubriera que nosotros pues tuvimos miedo de proclamar la verdad que el Señor nos ha enseñado. Mira más bien lo que se nos instruye en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 27. Se nos instruye así, por medio del Señor. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes en la luz. Y lo que yo les digo en privado, proclámenlo desde la azotea, palabra del Señor. Y si alguna vez callamos, debe ser porque consideramos que en ese momento lo oportuno es callar, pero por prudencia, callar por caridad, nunca por temor ni por cobardía. No tengamos miedo a ser excluidos o marginados o sufrir de la murmuración de la gente y alguna vez quizás hasta la calumnia
por no ir con la corriente o la moda del mundo que está en estos momentos. El Señor nos advierte ante estas posturas temerosas, lo que nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33. Al que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Perdamos entonces, hermanos y hermanas, el miedo a conducirnos como cristianos responsables, cristianos coherentes con lo que nosotros profesamos, con lo que nosotros decimos, sobre todo, muy sobre todo, cuando no resulte cómodo hacerlo, ahí en los ambientes en los que nosotros nos desenvolvemos diariamente, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos. En otras palabras, hermanos, no seamos cristianos solo de apariencia, así como aquel pasaje de la higuera estéril que nuestro Señor Jesucristo pues la vio toda frondosa, pero cuando se acerca no le vio fruto alguno. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en la segunda parte de ese tema en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.